nuevamente con ustedes. Traemos un episodio más de las últimas noticias, de lo que consideramos más relevante en esta plática entre amigos. Con mi querido Aldo Pimentel nuevamente, a quien le hago una pregunta. Aldo, ¿sabes que la gente empieza a decir que tú y yo estamos locos? Estamos locos, Lucas, pues, un poco. Dígame, licenciado. Oye, licenciado, hablando de locos, creo que sí está medio loco esta idea de analizar o intentar analizar y entender lo que está pasando en la política nacional. Apenas ayer, antier, platicábamos de cuáles eran los temas que íbamos a tratar y decíamos que esta semana no había dado mucha información, ¿cierto? Así es, pero mira, en cuestión de horas cambió todo. Y para pues poder entender lo que está pasando, creo que sí hay que estar locos porque el mundo está muy loco, y más la política, y muchos de los actores de primera línea están igual o peor. Y sabes qué es bueno, hablando un poco de la política nacional, es, es muy surreal todo lo que pasa en México. Apenas hace unos días platicábamos sobre el tema de lo que decía Latino sobre la Miss Universo y el dueño del concurso y bla, bla, bla. Y Claro. bueno, pues en esta semana se han desenredado algunas de las madejas de esa política. Y bueno, hoy pareciera ser que esta noticia que surge hoy es como el desenlace de esta situación. ¿Cómo lo ves? Fíjate que pues sorpresivamente, bueno, empezó a circular hace algunas horas, prácticamente el día de ayer, la noticia de la renuncia del fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, y conforme comenzó el día, fue avanzando, el Senado pues sesionó, y bueno, ahí se confirmó la noticia, empezó a tomar forma, pues de que el fiscal renunciaba, ¿no? El primer fiscal autónomo, conocido coloquialmente también como el fiscal carnal, cuando el presidente López Obrador lo designa en 2019 en un organismo, bueno, autónomo, pero bueno, pues creo que el personaje del doctor Gertz Manero, que pues viene desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas como procurador, luego en la época de Fox como secretario de Seguridad, y bueno, pues después fue designado fiscal general de la República. Es cierto Oye, pero que, la nota surgió ayer la sí, nota, yo la escuché apenas hoy, probablemente a mediodía, que empezó ya a circular muy, muy fuerte por las redes sociales. precisamente, desde anoche empezaron a filtrar la posibilidad de la renuncia. Pero bueno, en esta nueva dinámica y en esta política de locos, a veces, justamente con todos estos rumores que surgen, o todos estos fakes, o todas estas notas, pues a veces malintencionadas, pues quizá pues se puede perder un poco la objetividad y tomarlo con seriedad. Pero desde anoche empezó a deslizarse. Y en la mañana ya comenzó con mucha, mucha fuerza, y bueno, pues horas después se confirmó la noticia, y el fiscal, bueno, pues renuncia al cargo. Oye, ¿y se va? O sea, ¿se va o lo fueron? Pues es decir, le agradecieron por sus servicios y lo invitaron a pasar a una embajada, según entiendo. Sí, pues aquí es a veces cuando encontramos las similitudes con lo que fue, pero pareciera que sigue siendo, ¿no? Te vas, pero pues te vas de embajador. No sabemos si es premio, es destierro, o es, bueno, pues como pasaba en algunas películas y en la realidad, pues como para acallar o enfriar cualquier circunstancia que hubiera podido surgir. Hace tiempo, ya desde hace tiempo, el fiscal, pues realmente se le veía muy poco. Los medios se cuestionaban dónde está el fiscal. Los partidos de oposición insistentemente lo mencionaban, ¿dónde está el fiscal? Porque, pues no lo veían por ningún lado. Fíjate que surgió, bueno, hoy estaba revisando sobre el tema durante el día, bueno, pues fue el tema en prácticamente todos los noticieros después de mediodía, todos lo hablaron del tema. Eh, y escuchaba, bueno, que uno de los comentarios, uno de las
ideas que tenían es que se iba de embajador a Alemania. No sé de dónde traen trascendido, este tema, pero bueno, se va de embajador. Y ahorita que decía sobre la actuación de Gers Manero, creo que generó muy altas expectativas el hecho de que el mismo López Obrador haya nombrado a quien pareciera ser un fiscal opositor, es decir, no abiertamente relacionado con la Cuarta Transformación, pero que parecía tener o que generaba muy altas expectativas por la autonomía, por el personaje, porque bueno, al final tiene un peso específico también. Alejandro Gers Manero es una persona que ya tiene una carrera política y bueno, como tú lo sabes, la fiscalía también es una posición política, pero Julio Hernández, Julio Astillero, él le decía siempre que era Tortuguerz, ¿no? Porque cuando, cuando alguien llegaba a la fiscalía ya se perdía en los recovecos de todo el sistema de justicia y de procuración de justicia. Pero, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue? Que si efectivamente se va, bueno, como embajador a Alemania o a donde se vaya, podría ser a las Islas Fiji, como sucedió con un viejo personaje de la política nacional, Un eh, expresidente, ¿no? un expresidente que sigue, o sea, ¿Qué será? El que fue juiciado, el primero que tuvo arresto domiciliario cuando se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado, ¿no? sí, pues así le están aplicando esa misma a Tortuguerz o qué está pasando, es decir, Pues mira, eh, yo creo que, bueno, pues se va a la embajada. Como tú bien lo dices, cuando el presidente López Obrador lo propone, que lo votó el Senado, pues sí generó muchas expectativas, por una trascendencia que tenía una participación durante mucho tiempo en diferentes instancias. Y hubo cosas buenas, hay que recordar al doctor Goetz, por ejemplo, en la época del ingeniero Cárdenas, cuando era jefe de gobierno, hacia finales de los 90, pues esta excesiva corrupción, que de la cual todavía nos quejamos, pues estaba peor, ¿no? Pero, por ejemplo, el doctor Goetz, pues implementó que solo las mujeres podían infraccionar, empezó a hacer como esta división de quitarles facultades a todos los policías para que no puedan extorsionar y morder a la gente en la Ciudad de México, bueno, en ese entonces Distrito Federal. Entonces, bueno, pues se generaron buenas expectativas y luego cuando se incorpora al gobierno de Vicente Fox, pues viene esta como duda, bueno, entonces ya no es del PRD o ya no apoya al ingeniero Cárdenas, y bueno, han sido muchos, muchos años estar pues en primera línea, ¿no? Tuvo un tiempo también como académico en la Universidad de las Américas, si mal no recuerdo. Y bueno, cuando viene todo este cambio, toda esta reforma constitucional, que fue desde hace mucho tiempo, pues desde el 2014, hace más de 10 años, eh, pues bueno, fue hasta 2019 cuando el presidente López Obrador lo nombra. Aún le quedaban 3 años por delante, porque hay yo, que recordar que su periodo comenzó en 2019 y concluye en 2028. Entonces, bueno, pues se habrá de designar a quien lo sustituya, el Senado, a propuesta de la jefa del Ejecutivo, y pues el Senado de la República determinará quién es el nuevo o la nueva fiscal, porque se han mencionado varios nombres. Ya está, pues, el nombre oye, de antes de eso, um, ¿cuál es como la afiliación particular, la afiliación partidista de Gers Manero? Es decir, yo lo tengo relacionado con el PAN, pero bueno, tuvo relación con gobiernos de izquierda, bueno, gobiernos como del PRD, pero bueno, yo lo tengo relacionado más hacia el Partido de Acción Nacional. Y por otro lado, bueno, este nombramiento que se hace ya llegó al parecer con una negociación entre varios partidos políticos para su nombramiento. Y bueno, como bien lo dices, le faltaba todavía un buen periodo de tiempo. Entonces, otro de los comentarios que se hizo durante el día es que parte de la conversación que ya se había tenido junto con el presidente de la República
era que ya le habían pedido la renuncia por lo menos 2 veces. No sé si 2 veces antes de esta finalmente renuncia, o si efectivamente el presidente López Obrador ya le había pedido la renuncia y ahora, bueno, pues vamos a decir, le piden de nuevo la renuncia con carácter ya de definitiva en este gobierno, ¿no? Y bueno, esto obviamente abre la discusión sobre la fortaleza que está presentando Claudia Sheinbaum, ¿no? Como presidenta, es decir, quitar a Gertz Manero, que al final, como bien lo dices, tenía todavía un periodo de tiempo abierto dentro de su mandato, bueno, dentro de su periodo de servicio como fiscal de la República. Pero bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque si efectivamente este movimiento abre espacios para el grupo de Claudia, ¿a quién están dejando fuera? Es decir, ¿qué grupo es el que se está yendo con Alejandro Gertz? Bueno, aquí es importante hacer la anotación de que no tendrían por qué pedir la renuncia, porque, bueno, la fiscalía, por lo menos en teoría, es autónoma y la designación que se hace que se da en el Senado, pues es para que se goce de autonomía. El Ejecutivo, tanto en el caso del expresidente López Obrador o de la presidenta Sheinbaum, pues bueno, pues sería volver si fue así, es volver a lo mismo, pues de invadir un órgano autónomo como la vieja usanza. Entonces, Pero sí le esta podía reforma pedir la renuncia, ¿no? Bueno, más bien. no, porque es autónomo, Ok. bueno, es una fiscalía autónoma, pero, pues bueno, no, lo que no, dicen que no se puede de todas formas ocurre, entonces, bueno, pues también hay que decir, no, o sea, no es, eh, y hay que, bueno, Perdón, antes, nada más, Paquito, para puntualizar esto, nada más o sea, para que nos ayudes a entender mejor este punto. Solo podía irse por renuncia de él o no había forma que el Poder Ejecutivo lo destituyera, es decir, con el Senado, por alguna causa grave, es decir, por alguna razón que... pues en teoría el Ejecutivo no tendría esa parte. Recordemos que la Fiscalía, pues es el antecedente, nada más le cambiaron el nombre de la extinta Procuraduría General de la República, de la PGR, que bueno, pues la PGR en algún tiempo usó hasta brujos, ¿no? Hasta brujas, mejor dicho, para tratar de resolver asuntos. Entonces, fue Y tanto el funcionaban mejor que lo que está pasando hoy. pues a lo mejor usamos alguna varita de, pues puede ser que resolvamos o sepamos más cosas, tienes razón, ¿eh? Ante Oye, algunas circunstancias, una podríamos varita de recomendarles a los de Conagua, ahora que hablaremos de la ley del agua, podríamos recomendarles que usaran unas varitas de radiestesia para encontrar agua en el país. o por lo menos para que identifiquen las fugas, ¿no? Que son muchas. Sí, es correcto. Pero bueno, el antecedente es la Procuraduría General de la República, que era la encargada de, pues, hacer valer la justicia, aplicar la ley, toda esta parte que conocimos. Tanto fue el desprestigio que, bueno, pues hubo que hacer una reestructuración y es que surge este modelo de fiscalía, que no nada más es en la Fiscalía General de la República. Varias entidades federativas han hecho esta sustitución de procuradurías por fiscalías y que es todo un proceso que viene desde el 2003, 2012, 2013, 2014 y ha habido, bueno, muchas reformas con el objeto de agilizar la aplicación de justicia, con el objeto de que no ocurra lo que sucedía, pero que creo que sigue pasando, pues ya sabes, ¿no? De integrar mal la averiguación previa, para que hubiera vicios procesales y pues después cuando ya quien hubiera sido sentenciado, pues pudiera salir porque se había integrado mala averiguación previa y todo estaba mal de origen y era una chicana jurídica que existía pues para poder librar la cárcel, sobre todo de delitos graves, era algo recurrente. Entonces, cuando llega esta parte, dime, ¿vas a decir ¿Estás algo? diciendo que, o sea, estás diciendo que esto era de manera intencional o, vamos a decir, fue por inexperiencia de la fiscalía, De la Procuraduría, del de Ministerio la Público. Procuraduría?
No, Bueno, seguramente por perdón, su pero es que periodo, también pasaba en la fiscalía. pero la intención de toda esta reforma y toda esta situación, con todo este sistema, por ejemplo, en materia penal de oralidad y demás, pues ha sido como agilizar los tiempos. Recuerda que anteriormente, pues algún proceso penal podía llevar años. Incluso, bueno, hemos tenido casos, el caso de Israel Vallarta, que ha sido toda una polémica, el supuesto líder de la banda donde estuvo involucrada la francesa Florence Cassés, pues que se metió 2 décadas en la cárcel sin sentencia. Entonces, Oye, pero ahí fue una mala actuación o fue un mal timing de Alejandro Gertz, porque él dijo que iba a recusar esa libertad de Israel Vallarta, a pesar de que es un hombre inocente, bueno, que ya está casi probado que es un hombre inocente y pasó muchísimos años en la cárcel, básicamente por un delito que no cometió, sin sentencia, como bien lo dices, pero bueno, ahí no, supongo que la sentencia tiene más que ver con el Poder Judicial más que con la Fiscalía, bueno, o con la Procuraduría, ¿no? fue todo un proceso, porque hay que recordar que además de todas las deficiencias en la Procuraduría, en el Poder Judicial, tan experimentado, ¿verdad?, que defendían, pues está también esta parte del montaje, la, encabezado por Ya. Genaro García Luna, y donde estuvo, bueno, pues también participó un noticiero Televisa. Entonces, bueno, es un enredo, fue un enredo todo lo que sucedió. Y bueno, hacia este lado, justamente por eso vino esta modificación, con el objeto de poder acortar tiempos, de ahorrarnos muchísimos años. Y bueno, se da la reforma, pero se ejecuta hasta 2019, cuando a propuesta del presidente López Obrador, pues se designa Alejandro Gertz Manero fiscal general. Y bueno, pues hoy nos dice adiós, ¿no? Hoy cierra ese ciclo y, y pues se va la diplomacia, ¿no? ¿Quién se alegra con esta salida? Eh, ¿Quién se posiciona? ¿Qué grupos se posicionan? ¿Quién se va? Qué grupos pierden ahí fuerza? ¿Qué grupos pierden poder político? Porque evidentemente es una posición eh, de corte político, es decir, hay toda una negociación para la llegada de este fiscal. Hubo ahí un impulso fuerte de López Obrador y durante todo el sexenio, a pesar de todas las veces que se comentó de las pifias, de que le habían pedido ya la renuncia, etcétera, siempre contó con el respaldo de López Obrador. Siempre fue, al parecer, muy cercano con el expresidente. Y hoy finalmente, bueno, se concreta esta salida. Como bien lo comentabas, no sabemos si fue efectivamente una interferencia de otros poderes que pues le pidieron amablemente que ocupara una embajada en cualquier otro lugar del mundo, menos en la fiscalía, ¿no? Y lo remueven ahí. Y entonces esto abre un espacio para, pues de nuevo, el juego político. O sea, de nuevo, el posicionamiento de un personaje que pudiera ser mucho más cercano a Claudia Sheinbaum. Y bueno, ya se barajaron algunos nombres, ahorita tú nos vas a comentar sobre el tema, pero bueno, estos nombres que se mueven son los tres muy cercanos eh, a La Claudia, presidenta. a la presidencia, sí. Claro, Y bueno, pues obviamente es la toma de poder de una institución que también es muy importante. Y ahora, bueno, lo comentaremos un poco más adelante en esta mancuerna que se haría con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes suenan? Eh, y bueno, ¿por qué suenan estas personas, no? claro, mira, el nombre que más ha sonado hasta este momento es el de Arturo Saldívar, que fue presidente de la Corte, ministro, y que pues ya cumple los tiempos legales después de su renuncia a la Corte para poder ocupar un cargo. Entonces ha sido el hombre que recurrentemente ha estado sonando, que además ha sido muy... Pareciera ser que, digo, no solo su renuncia fue como de alguna forma planeada, ¿no? En los tiempos cuando Claudia aún era candidata presidencial. Según entiendo, ya era candidata presidencial cuando tiene este acercamiento con Arturo Saldívar. Por otro lado, bueno, también que ahora
ya se cumplen los tiempos para que él pueda terminar esta inhabilitación por haber sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, junto con él, yo he escuchado también a una persona muy cercana a, a Claudia, que es su consejera jurídica en la presidencia de la República, Ernestina Godoy, quien ya tiene la experiencia de haber sido procurador, bueno, fiscal de la Ciudad de México, y que no pudo reelegirse, pues, por sus investigaciones en el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Y bueno, pues hubo ahí una resistencia fuerte de la oposición que contaba con los números para impedir su reelección. Y bueno, que finalmente termina llegando también una persona muy cercana a la Cuarta Transformación. Pero bueno, ese es el segundo nombre que tenemos, Demasiado cercana, además. ¿Perdón? demasiado cercana, ¿no? La fiscal Sí, 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 y sí. el alcalde, ¿no? Pues sí, ahí cercana a todos los poderes, ¿no? Sí, 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 de... ¿Quién es el tercer nombre? ¿Quién es el, digamos, quién entregaría la terna? Pues me hace, si a mí se ha sugerido el nombre del secretario de Seguridad, de Omar García Harfuch. Ha sido una alternativa que se ha estado planteando eh, de forma, pues, insistente, aunque pareciera, pues, que es básicamente como para completar esta parte, ¿no? Sin embargo, el nombre de Arturo Saldívar, pues es el que más ha sonado. Hay que recordar la polémica en la que él estuvo envuelto cuando se sugirió que prolongara su periodo como presidente de la Corte. Ahí empezó esta parte de decir, bueno, que se estaba invadiendo la facultad o la autonomía de uno de los poderes, porque era una idea o una propuesta del presidente López Obrador. Fíjate que también mencionaron a Javier Corral, que también, bueno, tiene una cercanía con la presidenta. Desde la campaña se notó un cierto trabajo de Javier con la presidencia de la República. Pero bueno, yo no sé qué tantas posibilidades tiene un fiscal como él, bueno, cómo llegaría, con qué fuerza llegaría una persona como él. ¿Qué te parece? Bueno, si de entrada nos metemos a analizar a estos, por lo menos cuatro personajes que ya hemos mencionado, por la fuerza que se requiere para llegar a una posición como esta. Si Claro, quieres, iniciamos con Arturo Saldívar, es decir, cuál es su fuerza política, cuál es el espacio que podría tener y obviamente el papel que podría desempeñar como fiscal, ¿no? Habiendo sido ya presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el ministro además, pues mira, yo creo que su experiencia jurídica, su conocimiento, eh, toda la, todo el trabajo que le tocó desempeñar en la corte, pues creo que le da las tablas más que sobradas para poder ocupar el cargo de fiscal, definitivamente, porque bueno, además goza de una buena reputación, de un buen nombre, y pues justamente la fiscalía es un espacio que requiere un perfil que pueda dar respuesta a toda esta problemática, a toda esta situación que estamos viviendo y que se viene arrastrando, pero es uno de los temas pendientes donde el gobierno, por supuesto, que tiene que dar resultados, porque pues la inseguridad, la violencia, la impartición de justicia, todo lo que conlleva, pues requiere una figura que esté a la altura de estas necesidades que hoy tenemos y que hoy la gente además reclama. Oye, ¿ves como una fortaleza de Arturo Saldívar? Bueno, primero que tiene mucha cercanía con Claudia. Segundo, que ha estado trabajando muy cercano a algunas de las propuestas de la presidencia y obviamente cercano también con Ernestina Godoy, negociando toda la parte de las propuestas desde la perspectiva legal. Y esta posible mancuerna que podría ser con Omar García Harfuch, habiendo sido él parte del Poder Judicial y obviamente una de las pinzas de la Procuración de Justicia. ¿Cómo verías esta fortaleza y este equipo de trabajo que en la parte de la seguridad? Yo creo que podría funcionar bien, creo que podrían sacar adelante muchos temas pendientes
y creo que habría entendimiento. En el caso del doctor Gertz Manero, pues se hablaba de un ausentismo. Decían algunos que por cuestiones de salud, que por la misma edad, por circunstancias así que generaban una falta de comunicación o un entendimiento. Entonces, creo que en este caso sería una dupla interesante. Bueno, Eso no por, podemos olvidar que es un hombre de 86 años ya. claro, por supuesto. Y bueno, eso no, vaya, eso hay que decirlo, pues sus capacidades, sus conocimientos, eso no se pone a discusión, pero bueno, quizá en ese sentido podría verse a la merma su salud. Se había hablado recurrentemente de esta parte, ¿no? Digo, es un hombre también muy experimentado y, y bueno, habría que pues, adentrarnos para ver qué pasó, por lo menos en esa parte. Y te iba a comentar, hay una situación que ha sido interesante de los ministros en retiro, que muchos se han inclinado hacia la izquierda. Por ejemplo, el ministro en retiro Juventino Castro, pues en la época de López Obrador, en la época del desafuero, incluso como diputado de la fracción del PRD en aquel momento. Obviamente la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, ex senadora. Y cuando el ministro Saldívar renuncia y se decanta por Claudia Sheinbaum, bueno, o sea, es un escándalo, ¿no? Es criticado, señalado, descalificado eh, por algunas voces malintencionadas. Pero bueno, finalmente ha sido, como tú bien lo dices, muy cercano, la ha apoyado y la ha asesorado en temas importantes que, bueno, él conoce muy bien. Entonces, pues por eso es factible que pudiera él ser la propuesta para que pues el Senado le diera trámite. Oye, pero ¿no crees que, bueno, este hecho de que Arturo Saldívar tenga pues todas estas comentarios, estas críticas que se han hecho, sobre todo, bueno, una de las fuertes fue cuando decidió formar parte del equipo de trabajo de la presidencia de Claudia, de la campaña de Claudia Sheinbaum? Fue una de las grandes críticas que se le hizo, básicamente porque él también dejó su periodo inconcluso como miembro de la Corte. Y bueno, pues otra de las grandes críticas que se hacía en el caso de Alejandro Gertz era, y no sé si recuerdas este episodio que atendía en pijama, Sí, y algunos claro, decían que más bien era como Mauricio Garcés, que salía con su gasné y su bata de seda. Entonces, yo creo que si nos tocara trabajar así estaría rico, ¿no? Atender a las personas en tu casa con tu pijama y tal vez un café para desayunar. por supuesto, ¿no? Será algo, un home office muy moderno. Oye, el problema es que atendieras así, pero en la fiscalía, ¿no? En la oficina de la fiscalía. Sí, claro, es lo que, bueno, te digo, la fiscalía en algún momento usó hasta brujas, bueno, ¿qué más da atender en esas, con esa vestimenta, ¿no? El problema es que tengas tus pantuflas de peluche, eso ya sería, me parece excesivo. Claro, Oye, hablemos ahora de Ernestina Godoy. Es exfiscal de la Ciudad de México, hoy día consejera jurídica de la Presidencia de la República, una mujer cercana tanto al presidente López Obrador como a Claudia. sí, claro. Particularmente, bueno, se menciona que ella es parte del equipo cercano de la presidencia y uno de los grandes pilares en la oficina de la presidencia de la República, del Poder Ejecutivo, sobre todo porque cubre toda esta parte de lo jurídico, todo lo que tiene que ver con la presidencia, pero también como consejera cercana a Claudia. ¿Cómo se vería la llegada de Ernestina Godoy a la fiscalía? Sobre todo porque ya ella hizo mancuerna en la Ciudad de México con Omar García Harfuch cuando este era secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Entonces, por ahí ya esta mancuerna ya ha entregado resultados, ha funcionado, trae detrás, bueno, una fuerte oposición, sobre todo del Partido Acción Nacional, por el tema ya antes mencionado del cartel inmobiliario. Pero bueno,
¿qué decir de ella y cómo vería sus perspectivas, las posibilidades de llegar ella y de manejar esta posición política dentro del grupo de trabajo de Claudia Sheinbaum? Pareciera ser que ya literalmente la presidencia mete la mano en la fiscalía, ¿no? Sí, mira, en ambos casos es importante, bueno, mencionar que como órgano autónomo, como fiscal, como autónoma, pues es importante esta parte, ¿no? Bueno, pues es autónoma, pues están colocando a su gente de confianza cercana y que pareciera un chiste, pues porque el Senado solamente le va a dar trámite, además con mayoría de Morena. Y entonces, bueno, pues bueno, esa sería la crítica. La experiencia, bueno, pues me queda claro que la tiene. Ella ya desempeñó el mismo cargo en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues cumple con esa parte. Se habla un poco de la situación de que como fue senadora, eh, está impedida por los tiempos, pero bueno, unos dicen que sí, que ya fue ese impedimento por el tiempo transcurrido, otros dicen que no, pero sí creo que, como bien lo dices, merma esta parte porque o son en ambos casos personajes muy cercanos, aunque tengan vasta experiencia en el tema, pues ¿Cuántos años tendría, bueno, cuánto tiempo estaría impedida después de haber sido Bueno, senadora, Paquito? exacto. Dame un instante para no andar como otros espacios que se la pasan Porque diciendo ella puro estuvo muy ataque. poco tiempo en el Senado, ¿no? Sí, pero bueno, el hecho de haber sido senadora, este, pues es que el tiempo, aunque haya sido senador unas horas, o sea, no importa Claro. el tiempo que haya estado ahí. Dame un segundo, sigamos. ¿Con quién más? Sí, 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 no, no, o sea, solo me quedé pensando ahorita lo que decías, porque, es decir, si pensaba en el caso de Omar García Harfuch, que también fue senador por muy poco tiempo, pero bueno, es una designación directa del Poder Ejecutivo. No sé Claro, cómo funciona el caso de la Fiscalía, porque bueno, es una posición autónoma, es una posición que se claro, nombra en el Senado a través de un proceso bastante complejo, donde se tienen que presentar por lo menos 10 candidatos, de no cumplirse con los tiempos, es decir, de no llegarse a los acuerdos necesarios para el nombramiento de un fiscal. Entonces interviene el Poder Ejecutivo con una terna. Y bueno, de entrada aquí me llama la atención el hecho de que todo el mundo está considerando ya como tal una terna. O sea, ya dejaron de pensar en el proceso pues legal, ¿no? Es decir, en todo el proceso que habría que seguir para nombrar a Alejandro Gertz. Pero bueno, claro. antes de que se me olvide, estaba yo checando el dato y otro de los que se mencionan como fuertes candidatos para ocupar esta fiscalía es Arturo Medina, que es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que también antes fue procurador fiscal. Y según entiendo, es uno de los hombres cercanos, no solo a Claudia, sino también a Omar García Harfuch. Sí, en ese sentido, fíjate que parte de lo que han comentado, pues es que ya tendrán el control total de, de la Procuración de Justicia. Imagínate, especialmente a él, hubo algunas voces que han surgido en el transcurso de la tarde y que lo han mencionado como tal por su cercanía con el secretario de Seguridad. Pues, digo, ¿cómo se vería, dado que es un personaje que no pareciera ser tan cercano, vamos a decir, al grupo político de Morena, a la Cuarta Transformación? Más bien ha hecho un trabajo más de tipo técnico, ¿no? Administrativo, Sí, sí, ha sido más bien un hombre más de la parte de la administración pública y muy poco de la parte política, que claro, pareciera ser que esa es una de sus debilidades, por ponerlo de alguna forma, o para ser políticamente correctos, de sus áreas de oportunidad, ¿no? claro. Pero bueno, también es uno de los que se ha mencionado. Yo quisiera nada más, por ejemplo, puntualizar el tema de Javier Corral, que a mí me parece que sería un error, ¿no? Un error
ceder una posición tan importante a un hombre que, pues no sé, deja de hablar de lealtades. Me parece que tiene ciertos espacios oscuros, no con la suficiente claridad de cómo ha sido su papel, tanto como opositor como cuando fue gobernador de Chihuahua, ¿no? Sale no en muy buenas condiciones y bueno, pierde su estado frente a Maru Campos. Así es. Y bueno, pues hoy día, como bien lo hemos platicado, pareciera ser que también es una posición que requiere peso político específico, ¿no? Que Alejandro Gertz tenía, que me parece que Arturo Saldívar tiene. Ernestina Godoy no sé si tenga un peso político como tal, porque no parece ser una mujer muy cercana a los entretelones de poder, es decir, como un grupo político como tal, pero ella tiene un peso específico por las posiciones que ha ocupado y por su cercanía con el expresidente López Obrador y con ahora la presidenta Sheinbaum. Claro. Sí, en ese sentido, bueno, yo creo que en este momento se requiere ciertos perfiles y parte de esto, bueno, pues es justamente que haya una cercanía, porque es una tarea muy delicada para encargarla así como que nada más a alguien que, como bien lo dices, incluso ha tenido alguna situación antes de el año pasado, pues donde lo iban a detener y hay algunos intentos de, pues él lo ha llamado persecución política. Entonces, bueno, pues es complejo pensar en un perfil de esta forma, ¿no? Sin obviamente desacreditar sus capacidades, su experiencia, que bueno, pues es vasta, pero dadas las circunstancias, creo que siempre hay que ser prudentes y la situación aquí, bueno, es que pues finalmente casi todos son perfiles políticos. Y bueno, al final, eh, como tal, esta posición sí da mucho, o sea, mucho juego a quien la detenta, pero también quiero creer que esa fuerza política se da por los resultados, es decir, se da básicamente eh, por los casos, los grandes casos que llegan a esta fiscalía, la forma en la que se procesan y, por supuesto, la celeridad con la que se procesan, ¿no? Claro. Eh, creo que Hertz tuvo grandes casos, ahí está el caso de Emilio Lozoya, pero la forma en la que más bien, la forma en la que no se procesó este caso, creo que fue uno de los temas que perdió fuerza. Era uno de los grandes temas que López Obrador quería manejar a través de la fiscalía y no pasó nada. O sea, básicamente, eh, este caso está ahí sin moverse. De hecho, hubo muchas críticas en este caso en particular por todas las concesiones que hubo. Decían que solo les había vendido humo, que les había ofrecido muchas cosas y que al final los habían cumplido. Y bueno, pues recordemos también esa vergonzosa situación, ¿no? Que estaba en prisión domiciliaria y pues se encontraba en un restaurante de lujo comiendo, ¿no? Y también se acusó a la fiscalía, hay que decirlo, pues como un instrumento de persecución política, opositores. Entonces, híjole, pues sí son varios temas que es importante no dejar de lado y de un repaso súper breve de lo que pasó. Pues fíjate que hoy en día este tema ha dado para mucho, ha dado muchas conversaciones, sobre todo porque, bueno, ya se empiezan a barajar nombres. Desde la mañana en que le Claro, preguntan a la presidenta sobre sobre la supuesta renuncia, sobre el comentario, y ella se niega a dar alguna información. Menciona solo la carta que recibe del Senado de la República, que va a asumir de la presidenta del Senado. Y después, bueno, la sesión a puerta cerrada del Senado de la República, que se impide incluso la entrada de la prensa, la falta de quórum, las primeras horas de la sesión, hasta que finalmente, bueno, en algún momento se consigue eh, el quórum por la llegada de varios senadores que estaban tanto en sus áreas como en sus estados, pues, y que al finalmente, bueno, fueron convocados
de manera urgente, ¿no? Sí, ¿Qué sigue ahora en este proceso, Paquito? Pues bueno, el Senado tiene 20 días para determinar quién será quien venga a cubrir esta parte de la fiscalía. Perdón, ¿estos 20 días son para nombrar al fiscal o para iniciar el proceso para seleccionar al fiscal? Mira, hay dos plazos. Primero para que se presente la terna y después tendrán un plazo de 10 días para elegir al nuevo fiscal. Ok, o sea que básicamente ahorita todo este proceso está en manos del Senado. Así es. Ok, ¿ahí hay Pero alguna también acuérdate intervención? que además de la terna, bueno, se habla de, como tú bien lo comentabas hace un rato, de 10 candidatos. O sea, como... Ok, Y después de estos 20 días, bueno, se tendrá 10 días para elegir a quién será el nuevo fiscal o la nueva fiscal. ok, pero a estos personajes, estas 10 propuestas, las hace directamente el Senado de la República. Ahí no hay una intervención del Poder Ejecutivo, es directo del Senado. No, también puede enviarlo a propuesta del Ejecutivo. Todas estas situaciones que el Senado avala o vota, pues son en su gran mayoría a propuesta del Ejecutivo. Ya, porque según he estado revisando durante el día, este proceso de la terna se activa si solo si el Senado, iniciado el proceso con los 10 candidatos posibles, no consigue los números para, es decir, para nombrar al nuevo fiscal. Claro. Según entiendo, es entonces donde la presidencia de la República puede enviar una terna y esa terna es, digamos, la que termina después llegando el Senado a discutir y a aprobar. Que también, bueno, puede darse el hecho de que ninguno de los 10 y ninguno de estos tres formen consenso para ser nombrados. Lo veo complicado porque, bueno, el oficialismo cuenta con la mayoría calificada para el nombramiento, pero creo que le daría más fortaleza un candidato que llegara con consenso de otros grupos parlamentarios, no solo de los cercanos a la 4T, sino también, bueno, a lo mejor el Movimiento Ciudadano, el PRI, no lo sé. Es importante justo cuidar esto, porque, como bien lo dices, pues realmente sería mero trámite poder nombrar a alguien. Pero bueno, venimos de esos mayoriteos y además lo que va a generar o el estigma que le generaría a quien fuese designado o designada, eh, que llegó, bueno, por una gandalla legislativo, ¿no? Por ejercer la mayoría, que es parte de lo que hemos criticado de otros tiempos y de otras épocas. Pues lo que pasa es que ahora, bueno, ahora podría no pasar este tema del fiscal carnal porque, pues bueno, lo que pasa es que durante mucho tiempo estas posiciones tuvieron que negociarse para conseguir los números, tuvieron que negociarse entre el gobierno y la oposición. Hoy en día no necesitan, según conocemos los números, no necesitan de la oposición para el nombramiento. Lo que pasa es que sí, los tiempos actuales, a mi parecer, requieren de un consenso, pues, es decir, sí se requiere que eh, esta fiscalía llegara junto con más acuerdos, o sea, con más fuerza, tanto legislativa como política, para que también su papel pueda ser más mejor, ¿no? O sea, bueno, que pueda ser mejor. Eh, y no llegar como, bueno, Alejandro Gertz, que al final, no sé si por decisión personal del fiscal o por mismas trabas estructurales del sistema, no llegaron a concretar grandes temas en la parte de la procuración de la justicia, ¿no? Sí, hubo algunos que, pues creo que en algún momento, aunque se hablaba de una fiscalía autónoma, pues
consideraron, se interpretaron, pues como que estaba detrás la mano del Poder Ejecutivo en temas muy específicos. Oye, pero bueno, si no al final no se consigue todo esto, ¿hay un momento en que la presidencia pueda nombrar directamente al fiscal o nunca llegamos a ese proceso? No, y sería imposible que se llegara, dadas las circunstancias, por la mayoría con la que cuenta Morena en el Senado de la República. ¿No sería como en el nombramiento, por ejemplo, de Lenia Batres en la Suprema Corte? Pues creo que hay que aprender justamente de todas esas situaciones recientes para ser muy cuidadosos en esta designación que viene. Ya. Pues bueno, al final este proceso lo estaremos viendo en tiempo real. Eh, a mi parecer, bueno, creo que está involucrado en otros tiempos bastante convulsos que están pasando en el país. Y bueno, quisiera que pudiéramos tocar de manera breve qué es lo que está pasando con el tema de la ley del agua. Aquí, cambiando pues de tema, pero relacionado con lo que está pasando en la política nacional, hay una serie de protestas en el país de varios grupos, ¿no? De varias organizaciones de campesinos que se quejan por el tema del agua, de la nueva ley del agua, que es una propuesta de la presidencia de la República, de Claudia Sheinbaum, un grupo de Claro, transportistas que se quejan de la inseguridad en las carreteras y bueno, de las pérdidas que han tenido en la parte económica, pues por asaltos, por unidades que son secuestradas. Y bueno, al final se ha ido creciendo este movimiento, bloqueos en muchas partes del país, unas mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación que no han llegado a buen puerto. Y a mi perspectiva, esta parte de la negociación con estos grupos no ha llegado a buen puerto también porque ha faltado cierto tacto político. O sea, sí, ha faltado ahí cierto mano izquierda, ¿no? En la parte de la negociación. Ya cuando llegas diciendo a las mesas de negociación que algunos de los líderes tienen carpetas de investigación, pues ya pone sobre aviso a todo mundo, ¿no? Y bueno, por el otro lado también, estos líderes que tienen cercanía con grupos de la oposición y que, bueno, tampoco podemos quitar que hay la mano de la oposición metida ahí, pero básicamente porque es su papel, ¿no? También o sea, la oposición tiene que tomar estas posiciones para poder funcionar como una oposición real, ¿no? mira, eh, toda esta situación del tema de la ley de aguas, de los bloqueos de los transportistas, de toda esta dinámica que se está viviendo y que llevamos semanas en el tema, es cierto, como bien lo comentas, bueno, se reclama los precios justos de los productos, porque en algunos casos nos hablan que sale más caro producir una tonelada de maíz que lo que van a obtener a la hora que la vendan. La inseguridad, como les dices, es recurrente, los asaltos, los atracos, el robo eh, de camiones, y bueno, no es una novedad desafortunadamente. Entonces, se han venido conjugando este tipo de malestares, que legítimos porque es una realidad. Lo primero creo que al abordarlos es que son problemas que existen, que están ahí, que no son un invento. Quizá la parte política, quizá la parte de uso que le dan a algún sector, es cierto y es verídica, pues están las manos de los partidos o de algunas organizaciones de cierta afiliación política ahí, pero me parece que el Estado no puede regatearle a los ciudadanos esto descalificándolo solamente con que es un movimiento partidista, porque bueno, parte de la Secretaría de Gobernación pues es el diálogo y solucionar este tipo de problema. Creo que se está cayendo en esta parte que es lo que también nos dejó la marcha y lo que nos ha dejado otro tipo de protestas, donde se está queriendo justificar con la
parte de que es que está los políticos detrás, ¿no? O está el PRI, o está el PAN. Y bueno, pues sí, es muy factible, pero pues la inacción que mostró la Secretaría de Gobernación, pues me parece que nos lleva a una época donde pues es complicado, por lo menos en épocas recientes, que tengamos un secretario, una secretaria de Gobernación y pareciera la falta de oficio político, la parte de tacto para poder dar solución o por lo menos entablar un diálogo con quienes tienen esta problemática. Y esa es una carencia y ese es delicado. Y es que, ¿sabes qué, Paquito? Creo que el gran problema que tienen estas negociaciones es que son muchos temas. Porque, por ejemplo, en el tema del agua, sí, ha habido muchísimos abusos y hubo incluso corrupción en el tema. Se concesionaron grandes cantidades de agua a particulares con Claro. condiciones muy favorables para ellos, pero que al final eso fue en detrimento de las condiciones de vida de grandes comunidades en muchas partes del país. Es decir, permitir que esta apropiación de ciertos particulares del agua me parece que es un error. O sea, me parece, habiendo, por ejemplo, vivido en Chile, donde el agua es privada, ha sido un error. O sea, ha demostrado que un bien tan estratégico como el agua, y bueno, pensemos en la electricidad y en los energéticos en general, esas áreas son estratégicas para un país, para el desarrollo de un país. No se pueden dejar en manos de empresas privadas cuyo fin es el lucro o incluso de empresas extranjeras. Ya deja de que lo tenga el control un mexicano particular. Ahora estamos hablando de que se está dejando en manos de gobiernos extranjeros, de empresas extranjeras, el control de un recurso tan necesario. Eso por un Indispensable y lado. vital. ¿Perdón? Indispensable y vital, perdón, te interrumpí, continúa, perdóname. No, sí, sí, o sea, lo que pasa es que, digo, cuando lo piensas así, ese tema del agua necesita solucionarse, es decir, si la propuesta del gobierno tiene ahí una intención clara de ordenar el uso de este bien tan estratégico. Pero por el otro lado, tienes el tema de la seguridad, que también es un tema, es decir, van como en dos vertientes diferentes. Estas personas que piden seguridad en las carreteras tienen un punto importante. No se puede descalificar que existe este problema. O sea, no puedes decir que porque el hecho de que sean priistas o panistas o de cualquier grupo político, no están haciendo un reclamo que sea válido, un reclamo que sea legítimo. Y por el otro lado, tienes a los grandes productores, a los grandes grupos de agricultura que están queriendo defender ciertos privilegios. Entonces, cuando ya los mezclas, es difícil negociar con ambos en el mismo sentido. Y bueno, agrego lo que tú mencionaste ya, esta falta de oficio político de la Secretaría de Gobernación. Eh, Venimos de un país donde hubo grandes representantes de la negociación política y con mucho tacto, con mucho, dijiste tú, con mucho oficio político, y pareciera ser que no está pasando hoy, ¿no? Claro, mira, y como bien lo dices, la mezcla de tantos problemas en uno mismo, pues es difícil porque se va haciendo un nudo. Y es importante, ahora que abordamos el tema, también darle un poco dar un poco de referencia de qué viene esto y cuándo se originó todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que debemos de remontarnos a ese tema que a veces a la gente no le gusta mucho, pero es necesario porque es una realidad. Y todo esto ocurre con la reforma de 1992, el artículo 27 constitucional, ¿no? Donde los bienes naturales son era propiedad de la nación, el ejido era propiedad, bueno, era distinto, la tenencia de la tierra que había empezado desde la época de Lázaro Cárdenas con el reparto agrario, con el fin de los latifundios, como consecuencia de la revolución, ¿no? Y parte de la lucha de Emiliano Zapata. Entonces, a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, donde cambian todas estas reglas, pues es que también empieza
un deterioro en un campo que de por sí estaba deteriorado antes de 1992, hay que decirlo, pero que se acelera y que quedamos en el olvido y empezamos a importar maíz, frijol, muchísimas cosas que aquí se producían y pareciera que el campo en muchos de los sentidos quedó solamente como siembra de autoconsumo. ¿Por qué? Pues porque nunca hubo ese empate. Cuando vienen las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pues hablaba de esta parte de que el campo iba a ser competitivo, que íbamos a poder competir con Estados Unidos, con Canadá, que se iban a dar apoyos, que se iba a capacitar a los campesinos, y efectivamente en muchos casos pues se les proporcionaron tractores y maquinaria, pero pues nunca se les enseñó cómo se operaba. Es más, en algunos de los casos ni siquiera se les enseñó cuál era la forma de poder sembrar o qué trató de darle a la tierra después de las cosechas. Entonces, bueno, pues todo este proceso pues se vino agudizando y llegamos a esta parte de lo que hoy están reclamando. También hay que decirlo que llegaron nuevas formas de producir de forma muy rápida, muy eficiente. También hablemos de toda esta parte de lo genéticamente modificado. Entonces, es toda una historia que hay detrás, pero lo que no debemos perder de vista es que ha habido un abandono terrible del campo. Mira, y no fue nada más en la época del PRI, que además recordemos que el PRI tenía un sector que se llamaba CNC, Confederación Nacional Campesina, pues que era uno de los sectores y que era lo que se aportaba, lo que se conocía como el voto verde del PRI, el voto del campo, el voto de los campesinos. Pero no solo fue con el PRI, cuando llega el presidente Fox, recuerda que nombró secretario de Agricultura al que se le conocía como el rey del ajo, Javier Usabiaga, no sé si lo recuerdes, y Sí. alguno de sus desatinos fue cuando le comentaron que pues el campo estaba muy mal, eh, pues su respuesta fue que para qué sembraban. O sea, eso fue lo que le dijo a los campesinos, ¿no? A los agricultores, pues ahora que estamos hablando de un pésimo tacto político, pues ahí está el mayor ejemplo. Si eso te dice en algún momento el secretario del gobierno del cambio, pues que, ¿qué es lo que deparó? Porque eso fue hace más de 20 años, ¿no? Entonces, venimos de todas estas partes. Y pues bueno, muchas de las que eran parcelas, tierras de cultivo, pues hoy son parques industriales, hoy son fraccionamientos, hoy son muchas otras cosas y Pero, dejaron de ser tierras productivas. En algún pero ¿sabes qué, tiempo, Paquito? dime, ¿Sabes qué? Creo que aquí hay un tema importante que no podemos dejar pasar. Sí hay un paquete de apoyo para, por ejemplo, los precios de garantía en el campo. no, claro, pero sí, sí, voy para allá, por supuesto. Claro, adelante, adelante, adelante. Lo que pasa es que eh, el número, o sea, lo que se genera, es decir, lo que se subsidia, vamos a decirlo así, es una cantidad fuerte de dinero. Estamos hablando de 13,000 millones de pesos, que Claro, es más que los apoyos para las becas estudiantiles. Es más de lo que, o sea, se destina una gran cantidad de dinero para eso. Lo que pasa es que estamos compitiendo en condiciones desventajosas, porque durante el Tratado de Libre Comercio lo que se esperaba es que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá dejaran de subsidiar a sus productores. Es decir, porque México en ese sentido no puede subsidiar de la misma forma a los productores locales. O sea, vamos a decir, con la misma cantidad de dinero. Y lo que pasa es que con el Tratado de Libre Comercio se ha dejado ingresar al país eh, mucho maíz transgénico. Se ha estado tratando de detener la entrada, pero es un maíz mucho más barato que obviamente, bueno, afecta a la producción nacional que está compitiendo en una situación desventajosa, que es otra de las grandes reclamos de los agricultores durante esta conversación que hemos tenido. Este otro tema también se mezcla junto con los otros dos, el tema de la inseguridad y el tema del agua. Entonces, toda esta conversación que estamos teniendo sobre este tema en particular, no podemos dejar de lado que todo se está mezclando y es difícil atender todos los reclamos al mismo tiempo, porque ¿cuánto se requeriría para que efectivamente el campo mexicano fuera competitivo?
porque con la terminación del ejido como tal, estos pequeños productores lo que tuvieron que hacer fue vender sus tierras, como bien lo comentaste ya, para convertirlos en parques industriales, para convertirlos en sector residencial, pero también se ha de nuevo convertido en un gran latifundio. Hay grandes productores agrícolas que tienen mucha tierra y que sí están produciendo, sí están pudiendo competir, pero por muchas ventajas que les dieron en gobiernos anteriores, y se les daba el agua, se les hacían exenciones fiscales. Muchos de estos temas les permitieron ser competitivos. Pero si Claro, tú dejaras al campo libre, es decir, sin esos apoyos, sin esos precios de garantía, lo que pasaría es que terminarías con el campo y tendríamos que depender cada día más de todo lo que se importa, pues principalmente Estados Unidos, ¿no? por supuesto. Y hay que decirlo que en este mismo tema, pues estos grandes productores de los que mencionas, que se adquirieron grandes extensiones territoriales, que es como el latifundio moderno, eh, pues también a su vez gozaron de quedarse con pozos o de que se les concesionaran pozos o que puedan comprar propiedades que tenían pozos. Entonces, esta parte de la propuesta que hay de reformar todo lo relativo al agua, pues también va encaminado a esa parte, porque, como bien lo comentabas, ha sido desastroso que todo el mundo haya podido meter las manos y que o que mucha gente lo tenga concesionado y el Estado que debería, bueno, de ser garante justamente de esta parte, de la posibilidad en una situación, en un tema tan delicado y que es fundamental, que es vital, que es necesario que lo tengamos. Entonces, pues está también detrás de esta parte, porque la afectación, pues en algunos de los casos, es a este gran negocio que ha significado el agua. Digo, hemos tenido pues el caso de hasta exgobernadores, ¿no? Que han desviado los cauces de los ríos para que llegue todo a su rancho, ¿no? Como en el caso de Sonora, el caso de Guillermo Palma. Oye, Paquito, ¿se privatizará el agua? Es decir, hay una parte interesante que analizaba hoy en la mañana durante la revisión de los temas para hoy. Ya, por ejemplo, Querétaro es una punta de lanza en el tema, es decir, hay colonias en la ciudad de Querétaro donde ya el agua es privada, ya los vecinos pagan ya no al gobierno, sino a una entidad privada. Mira, Y estas fueron concesiones que se hicieron según entiendo, por 100 años. vamos más atrás, el caso de Aguascalientes, que desde 1992 quien opera todo este tema del agua son particulares. En la época de el exgobernador Otto Granados Roldán, personaje muy cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente durante la época de el presidente Peña, secretario de Educación, él fue pionero en esta parte de la privatización del agua en Aguascalientes. Recién llegaba a la gubernatura, otorgó una concesión por algo más de, creo que 35 años, y es una de las situaciones que ha venido viviendo Aguascalientes, que están bajo este esquema implementado por el exgobernador Granados, y bueno, pues creo que está por fenecer, pero ha sido todo un tema. Y Oye, ¿crees que hacia allá vaya esta ley? Es decir, a volver a otorgar al gobierno el control sobre estas concesiones, sobre bueno, todos los recursos hídricos del país y pues de alguna manera detener el avance de este proceso privatizador, que bueno, lo has visto en otros países. Hoy Argentina está discutiendo el mismo tema que nosotros sobre la privatización del agua. Se está buscando creo que es una empresa israelita la que se quede como dueña del agua argentina. En México, bueno, pues hemos tenido pequeños pruebas piloto en varios lugares. ujú. Pero ¿qué va a pasar con esta ley? ¿Crees que la No, intención también sea terminar con eso? ¿O yo no? ¿O no va hacia allá? sí, o sea, la propuesta de la presidenta va a encaminar toda esa parte y en hacer algunos ajustes, pues en algunas situaciones que incluso las concesiones son hereditarias, ¿no?
Entonces, pues sí, también se prevé eliminar la compraventa de concesiones, porque es como la situación de las placas de taxi, que pues la gente las andaba vendiendo, igual en el caso de las concesiones de agua, de los pozos. Entonces, pues la cara que tiene esta propuesta es que el Estado pueda tener el control nuevamente o regular todas estas concesiones que están regadas. Y que además hay que decirlo que en 1995 el presidente Cedillo le otorgó a los municipios facultades para manejar el agua. Solo mencionar algo que hace unos días dijo Ricardo Salinas Pliego, que él es dueño de una concesión, cuando en realidad no es así, vamos a decir, es una renta, ¿no? Lo mismo sucede con las concesiones del agua. Lo que pasa es que las personas que se hicieron de estas concesiones se creen dueños del agua, el cual Claro, no es así. Es decir, es una concesión, pagan una renta por el usufructo de ese bien. Lo que pasa es que no se puede hacer este negocio con el agua porque si dejar a una familia sin el líquido, o sea, sin el vital líquido del agua, pues lo que pasa es que ya no es como quitarles la gasolina, ¿no? Pues se puede vivir sin gasolina, pero no se puede vivir sin tomar agua. Creo que son claro, dos temas diferentes. Una de nuestras suscriptoras hizo una pregunta al respecto, ¿no? Sobre cuál es la diferenciación entre la izquierda y la derecha. Bueno, claro. mientras que la derecha lo que busca es apoyar a los esfuerzos individuales, a mi parecer, olvidando las diferencias propias de cada ser humano, pues lo que busca la izquierda es buscar el beneficio social, es decir, que el mayor número posible de personas se vean beneficiadas de las políticas públicas, principalmente aquellos que tienen, pues, por obvias características, mayores complicaciones, ¿no? Para acceder a los beneficios. Creo que esta ley del agua va hacia allá, es decir, lo que comentabas me parece muy, muy claro. Lo que se busca es regular el uso de este líquido y regular también los abusos que se han hecho, porque bueno, tú lo sabes de manera histórica, en este país ha habido un abuso en el uso de estos recursos, ¿no? Claro, recuerda que en este momento que se combinan los temas de los agricultores y los productores del campo con el agua, pues es importante recordar que durante mucho tiempo, pues los campesinos más desprotegidos tenían que valerse de lo que se conocía o se llamaba temporal, sembrar con base en los tiempos de lluvia para que su cosecha se diera, nada más que si no llovía, pues se perdía la cosecha. Y ya desde entonces, pues otro tipo de productores gozaban de lo que se llamaba de riego, ¿no? Entonces, pues hay que también mencionarlo, venimos de esa parte, así como el tractor y la yunta, ¿no? Hay quien sigue sembrando con yunta. Claro. Entonces, pues esta parte, y con toda esta situación del cambio climático, que cambiaron los ciclos de lluvia, pues prácticamente muchísimos productores o muchísimos agricultores dejaron de sembrar, pues porque ya no se sabía cuándo iba a llover, o peor aún, las prolongadas sequías en muchas partes del territorio nacional. Pues creo que, creo que puede ser el inicio de un esfuerzo institucional, un esfuerzo a nivel federal para no solo regular, sino darle un impulso también al campo nacional, que también, pues el campo es quien nos alimenta, ¿no? Es decir, quien nos produce tanto la carne, los granos, todo lo que nosotros comemos, el maíz, que bueno, para un mexicano el maíz es parte de la vida diaria, ¿no? Entonces, me parece que es un esfuerzo interesante de este gobierno para empezar a influir de manera positiva en el futuro del campo, que bueno, no podemos dejar de lado que seguimos compitiendo de manera desventajosa con otros países, pero que podemos convertirnos en un productor, porque el campo mexicano es muy fértil, es decir, cuando se dan las condiciones necesarias, que se les brindan las condiciones necesarias a los agricultores,
la tierra mexicana es muy fértil. Entonces, creo que por ahí vienen estos esfuerzos. Eh, y bueno, finalmente, creo que este tema va a dar para mucho más, es decir, es un tema que está apenas iniciando, pero a mi parecer va a dar para muchos programas más y también para seguir discutiendo qué es lo que está pasando con el campo mexicano, ¿no? Claro, y habrá que seguir el actuar del gobierno, de la Secretaría de Gobernación y cómo se van solucionando estas problemáticas, que si bien es cierto no son nuevas, pero bueno, requieren respuesta y requieren solución y el tema de la seguridad es un tema pendiente y hay mucho que trabajar en ese sentido, a colación, bueno, de esta parte del nombramiento del nuevo fiscal o la nueva fiscal. Así es. Y bueno, pues a reserva de que quieras comentar algo más, Paquito, invitamos a nuestros amigos suscriptores a que le den like, a que comenten, a que por supuesto escuchen este video podcast, que se unan a esta comunidad y bueno, que nos ayuden a seguir creciendo. La idea es que estos temas que estamos tocando, bueno, son los temas de la actualidad, Claro, pero bueno, siempre hay espacio para muchas cosas que se empiezan a desenvolver en la política nacional. Y bueno, como siempre es un gusto compartir este espacio contigo, este tiempo que ahora tenemos para conversar con la ligereza que nos ha dado siempre esta forma de comunicarnos y te agradezco por estar esta noche acá. No sé si quieres comentar algo más para hacer las conclusiones. pues un gusto, como siempre un gusto, una forma muy amena y muy sencilla de abordar lo que está sucediendo y como siempre, buscar hacerlo de la manera más objetiva posible. Te mando un abrazo. Estamos listos para la próxima semana. Quedamos pendientes. Hay muchos temas que se nos quedaron en el tintero, pero bueno, ya habrá momento de irlos tocando. Sigue habiendo muchos temas que se están desenvolviendo en México. Y bueno, pues estamos pendientes. Te mando un abrazo. Otro para ti, abrazo.